Una de nuestras preocupaciones principales en el mundo de la aceituna y del aceite es la mosca del olivo. La mosca pica la aceituna y hace que el aceite que sale de ahí, si hay mucha picada, ya no será virgen extra y además se puede caer la aceituna al suelo. ¿Cómo lo combatimos? En agricultura regenerativa y con certificación ecológica. Hay varias técnicas que te voy a contar en este vídeo. Estoy en uno de nuestros olivares. Este año hay bastante cosecha. Esto es Argudell. Fíjate, hay bastante aceituna, un poco arrugada porque no podemos regar mucho. ¿Qué hacemos para la mosca? Que ahora que se termina el verano, pues nos ataca más, sobre todo baja la calor, días de humedad como el de hoy. Hemos estado tratando con kaolin, tanto el extensivo como el superintensivo. ¿Qué es kaolin? Ya te lo he contado en algún vídeo. Es una arcilla de color blanco que pinta las hojas y las aceitunas sobre todo y hace que a la mosca le guste menos picar. Esta es una estrategia que utilizamos siempre por defecto, pero hay más estrategias y hoy te quiero enseñar otra que funciona muy bien. Es un producto que es el Spinosad, el producto se llama Spintorcebo y es una materia activa que extermina a los adultos de mosca acompañada de un cebo. ¿Qué es un cebo? Un atrayente que hace que la mosca se dirija hacia donde hay el producto, se lo coma y se muera. Se cargan los adultos, no las larvas, no ni los huevos ni las larvas. Es una aplicación muy sencilla, porque de este producto se aplica más o menos 1 litro por hectárea, con 10 litros de agua. Ojo, 10 litros de agua. Y aquí puede venir la dificultad, porque cuando hacemos un tratamiento aquí con cobre, con kaolin, con lo que sea, aplicamos pues 500 litros de agua o 600 por hectárea. ¿Cómo aplico yo 10 litros de agua con 1 litro de producto por hectárea? Pues muy fácil. Esto se puede hacer de muchas formas. A veces lo hacemos con una mochila pequeña y vamos con el quad, con el coche, a pie, como sea, es muy rápido. Y no tratamos cada fila, porque si tratásemos cada fila, imagina, gastaríamos mucho producto. Hacemos solo una línea, como ves aquí en el vídeo, una línea más o menos a la altura de nuestros ojos, un poco más arriba, de este producto, un chorro, que lleva concentrado el Spinosad más el cebo, de forma que la mosca irá a comerse esto, atraída por el cebo, y se morirá. Lo hemos mecanizado un poco más y lo hacemos desde el tractor, con una pequeña bota que va desde el tractor y con una pistola que sacamos, dando el chorrillo a la alzada más o menos de nuestros ojos, como te he dicho. En superintensivo, que están a 4 metros, 3,5, 4 metros, no lo aplicamos a cada fila porque si no sería demasiado producto. En este caso aplicamos una fila de cada 3 con el chorrillo. En plantaciones extensivas que están a 7 metros sí que pasamos prácticamente a cada fila. Es un tratamiento muy rápido. Pones 50 litros en una bota o en una mochila o varias mochilas y en poco tiempo haces 5 o 10 hectáreas como nada, porque va rápido, es un chorrillo, no tienes que ir a casa a cargar porque se gasta tan poco producto. O sea que ya sabes, una herramienta más para luchar contra la mosca del olivo sin productos químicos. Aunque la mejor herramienta es una buena poda, biodiversidad, cubiertas vegetales, mejora del suelo, pero aún así es posible que haya mosca, en nuestra zona la hay, porque hay mucha humedad en verano y con el viento del mar, y necesitamos controlarla también mediante el kaolin y mediante esta estrategia del Spinosad.